¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un video de biodescodificación y descodificación biológica de los seres vivos. Es un video aclaratorio, un video ilustrativo, un video educativo. ¿En qué sentido? Nosotros con las dos técnicas trabajamos con apoyo médico, diagnóstico médico, pero también se trabajan conflictos emocionales, conflictos relacionales, vinculares. Pero en cuanto a las enfermedades, ya hay muchas técnicas, varias técnicas, no solo estas dos que les mencioné, de las cuales estoy titulada, sino también otras técnicas que ya han descubierto lo mismo. Y les voy a dar nada más que 3 razones por las cuales se desarrollan los conflictos y se desarrollan las enfermedades. La primera es que surgen de la mente, no se manifiestan en el cuerpo, pero empiezan en la mente y luego en el cuerpo físico se van somatizando. La segunda, los síntomas y los órganos de ese cuerpo van a responder a los químicos que envía el cerebro como medidas de alerta, como por ejemplo nosotros tenemos y ya conocemos la adrenalina, conocemos el cortisol, cuando estamos en momentos de mucho estrés y cómo eso afecta en nuestro cuerpo físico. Entonces, el cerebro activa un mecanismo de defensa porque las emociones son las que estimulan ese cerebro. Y la tercera es que en el cuerpo nosotros tenemos, que lo damos cuando estudiamos estas técnicas que son fundamentales, 4 capas embrionarias. Me van a decir que son capas embrionarias. Bueno, cuando el feto se va formando en el cuerpo, ustedes ven que pasa por varias formitas, como un pescadito, como un reptil, como un perrito, y después se va formando como un ser humano. Bueno, quiere decir que cada una de esas capas va formando distintos órganos y distintos sistemas para que 9 meses después nazca el individuo completo, con esas 4 capas perfectamente desarrolladas. Esas capas son el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Nombres raros, nombres difíciles, pero que para nosotros son muy importantes porque cada capa tiene un sentido biológico. Y si yo con el diagnóstico médico sé qué capa está afectando, sé qué enfermedad tengo y sé qué conflicto tengo, entonces desde estas técnicas abordamos directamente a ese conflicto. Por ejemplo, si se tratara de la capa primera que les dije, el endodermo, ahí yo tengo un conflicto de supervivencia, porque es la primer capa que se forma donde empiezan a crearse los órganos vitales, como por ejemplo el hígado, los riñones. Entonces empieza a generarse un problema de supervivencia que estoy somatizando en mi cuerpo. Si yo estuviera hablando del mesodermo antiguo, el conflicto que tengo ahí es de separación, es de desprotección, porque ahí se empieza a formar el peritoneo, la pleura, entonces, y otros órganos, por supuesto, pero vamos a esa capa y vemos el proceso de separación o de desprotección que está viviendo la persona. Cuando la enfermedad está alojada en la capa del mesodermo nuevo,
estoy hablando del sostén, estoy hablando de desvalorización de esa persona, de la estructura de esa persona. ¿Por qué? Porque el mesodermo nuevo lo que forma son los huesos, el sistema circulatorio, venas, arterias. Entonces, cuando yo tengo un problema en esa capa, dentro de esos órganos, por ejemplo, es que yo tengo un problema de sostén, de desprotección, de desvalorización. Y si tenemos un problema en el ectodermo, que es la última capa, ahí hay un problema con la congruencia, con los órganos del sentido, con el proyecto. ¿Por qué? Porque son los últimos que se forman y es el contacto que yo tengo con el otro, el contacto que yo tengo con el mundo. ¿Qué se forma ahí? La piel, los oídos, los ojos. Entonces, ¿quién no quiero que me toque o qué contacto me falta? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué no quiero oír? Entonces, trabajando desde ese lado, como trabajamos en el consultorio, por supuesto, como les digo, con el diagnóstico médico y viendo la patología que tiene la persona, a veces hay más de una capa involucrada, porque a veces hay más de un conflicto que está retroalimentando al otro, ¿verdad? Entonces, teniendo estas pistas, nosotros podemos empezar a ser conscientes de esa relación inevitable, indivisible que hay entre la mente, el cuerpo y las emociones. Entonces podemos entender qué me pasa, para qué me pasa, qué es lo que tengo que integrar para poder ser consciente y poder sanar la patología psicológica, física o emocional que me esté pasando y poder destrabar de esa manera más rápido el problema y poder sanar. Al ser consciente de todo esto, yo puedo entender cómo yo mismo muchas veces me estoy creando las situaciones. La farmacología ayuda, por supuesto, el médico es indispensable, por supuesto, porque necesitamos que él nos dé el diagnóstico exacto de lo que nos está pasando para poder ir al conflicto que está viviendo la persona, que de pronto es de hace muchísimos años y capaz que ahora hay una situación similar que lo vuelve a gatillar y entonces no entendemos por qué. Bueno, hay que ir abriendo ese cofre, ir viendo esas capas para poder ir llegando de a poco al fondo de la cuestión. Así que bueno, quería explicarles esto porque no solamente vienen del cuerpo las emociones, ahí es donde las vemos. Y normalmente cuando bajamos todo el estrés, como les digo acá a las personas, el cuerpo pasa el recibo de todas las tensiones que hemos vivido, que hemos soportado y que por una falta de autoestima o por una falta de valoración personal o simplemente por no saber poner límites, tal vez por miedo, tal vez por culpa, nuestro cuerpo físico enferma, porque nuestro cerebro está actuando para que sobrevivamos y simbólicamente nos está mandando todos estos mensajes para que alguien los descodifique. Nos vemos por acá. Muchísimas gracias por estar. Como siempre, ustedes me escriben y yo pongo casos para que podamos ir sabiendo todo esto, que no es ningún misterio, pero que es muy importante para mantenernos conscientes y en salud. Nos vemos la que viene. Chau, chau.